Amén. Estamos ya terminando lo que es protología, o lo que es el estudio del inicio. Hemos estudiado Génesis 1, 2 y 3, y para hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos aprendido en esta protología, empezamos en Génesis 1, que en la creación Dios creó los cielos invisibles, los cielos más altos, donde Él fundó su templo invisible. Y también creó los cielos, nuestros cielos y la tierra, donde Él fundó lo que es el templo visible y lo puso en medio del huerto, el huerto del Edén. Eso era lo que es el templo invisible y el templo visible. Y eso todo era natural. Cuando Dios creó todo lo que es natural y nos dio ordenanzas que son ordenanzas de naturaleza, ordenanzas de creación, como el descansar en el día de reposo, el orden del matrimonio que es entre un hombre y una mujer. Todo eso son ordenanzas de creación. Pero luego miramos que entra ahora de lo natural a lo sobrenatural, entra de lo que es natural a los pactos. Cuando Dios crea a Adán, entra no solamente con él en un acuerdo natural, sino entra en un pacto con Adán. Y este pacto se conoce como el pacto de vida o el pacto de obras, donde la promesa era vida eterna. Y esta promesa se simbolizaba, se confirmaba con el árbol de la vida, ¿verdad? Y la condición de este pacto era obediencia personal, perfecta y perpetua. Adán le debía a Dios no solamente naturalmente, pero en forma de pacto, toda obediencia que es personal, toda obediencia que es perfecta y toda obediencia que es perpetua. Y esto otra vez se encuentra en Génesis 2, 16, 17, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol puedes comer, pero no comerás del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia de lo bueno y de lo malo, porque ciertamente el día que comieres de él, ciertamente morirás. Entonces la sanción de este pacto, de este acuerdo, era la muerte espiritual, la separación de Dios, la muerte física, lo que es la corrupción del cuerpo, y la muerte eterna, lo que nosotros conocemos como la segunda muerte. Entonces Adán, creado en un estado de inocencia, fue puesto a prueba bajo estas condiciones legales y espirituales. Su obediencia de él o su desobediencia de él determinaba no solamente su destino, sino el destino de toda la humanidad, porque en este acuerdo que Dios hace, Dios no solamente lo hace con Adán, sino lo hace con toda la humanidad, y Adán como su representante, su cabeza federal. Ahora, el Catecismo Bautista, la pregunta número 2 es esta, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La razón de nuestra creación es tener comunión con Dios, es vivir con Dios y gozar de Él para siempre. Pero esta comunión solo es posible en santidad. Solamente es posible en santidad porque Dios únicamente habita en santidad. Así el hombre debía de vivir en perfecta obediencia, en perfecta justicia, para poder reflejar el carácter del Dios que lo creó. Entonces, otra vez, el pacto de obras no solamente era un simple acuerdo secundario, sino era la manera que todo hombre, empezando con Adán como su cabeza federal, debía de vivir, glorificando y gozando de Dios en santidad. Hemos visto que el hombre fue creado al imago Dei, a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza en
Esto lo vimos en Génesis 1, 26, 27. Ser creado a la imagen de Dios significa que Él reflejaba lo visible de Dios en lo que es la creación. Él mostraba la justicia de Dios, su verdad, su señorío. Entonces la imagen de Dios no es un simple adorno, sino es una vocación, es un mandato, una obra que Adán tenía que hacer. Era representar a Dios en el templo visible que Dios mismo hizo. Entonces de aquí miramos que Adán tiene un triple oficio. Adán debía de ejercer su señorío como rey, debía de hablar toda palabra que sale de Dios fielmente como profeta y debía de guardar el huerto de toda amenaza, de todo extranjero como sacerdote. Adán entonces era el primer rey, profeta y sacerdote de este templo visible. Y la caída de él, cuando Adán desobedeció, eso reveló su triple fracaso. Como rey, en vez de someter a todo lo creado bajo sus pies, él se sometió a la serpiente. Como profeta, en vez de hablar lo que Dios le había dado a él, él cayó cuando vio la mentira en el templo. Y como sacerdote, permitió que en el lugar santo llegara un extranjero, un inmundo, a profanarlo. Entonces miramos el juicio y las maldiciones que Dios le da a la serpiente, a la mujer y a Adán, al hombre. En todas esas maldiciones miramos el triple fracaso de Adán. Y miramos estas maldiciones, que la maldición contra la serpiente, dice la Escritura, que iba a ser humillada y que se arrastrará y que polvo comerá. Entonces la serpiente, todo esto simboliza derrota. El orden original de Dios de que poner el hombre sobre los animales, sobre todo lo que es creado, ahora es la serpiente que tomó señorío. Sin embargo, Dios dice y le proclama a la serpiente, la maldice, que ella va a estar debajo de los hombres, incluso de la simiente de la mujer, uno de ellos le pisará la cabeza. Y ahorita entraremos más en ese punto. Y contra la mujer le dice Dios a la mujer que su gozo de maternidad, la obra, la función con que ella fue creada, el propósito con que ella fue creada, ahora será en dolor. Ahora la armonía matrimonial se convierte en algo de tensión y de lucha por el dominio. Otra vez el orden original de Dios de ella como ayuda idónea es corrompido. Entonces aquí es donde Adán falla como profeta. Y contra Adán le dice que la tierra, que antes estaba sujeta a su gobierno, a su señorío, ahora producirá espinos y cardos. Y el trabajo que antes era un gozo, porque era un trabajo en la presencia de Dios, en el templo de Dios, se convierte en una fatiga, en frustración. Y finalmente le dice que regresará al polvo. Polvo eres y al polvo regresarás. Entonces aquí se ve su fracaso como rey y también se ve la sanción del pacto. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el pecado trajo un desorden en todo. En la relación con Dios, con la creación, con el prójimo y con uno mismo. Pero miramos que cuando Dios maldice a la serpiente en Génesis 3:15, miramos lo que conocemos como el protoevangelio, la primera proclamación del evangelio, donde Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en este primer anuncio del evangelio,
Dios está diciendo, Dios está proclamando en su misericordia, a pesar de que el hombre pecó en su misericordia, que no dejará a la humanidad en derrota, sino que enviará a uno de la simiente de la mujer, que vencería a la serpiente. Y creemos por fe, ahora que tenemos toda la revelación completa, que esa simiente es Cristo Jesús. Él destruirá las obras del diablo, como dice 1 de Juan 3:8, y dará vida a los suyos en donde Adán falló y trajo muerte a los suyos. Entonces miramos que cuando Adán creyó esta promesa, cuando Adán creyó en la promesa, en la maldición que Dios le dio a la serpiente, él confesó y llamó a su mujer o a su esposa Eva, por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. No de todos los que van a morir, sino de todos los vivientes. Entonces, aunque todo parecía muerte, Adán creyó en la promesa de vida. Ahora quiero leer de la Confesión de Fe Bautista, capítulo 8, párrafo 6. Y como les dije, en un futuro muy pronto, todos ustedes tendrán una copia de la confesión, del catequismo y de la declaración de la iglesia. Pero dice, la Confesión de Fe, capítulo 8, párrafo 6. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, Él cierta y eficazmente les aplica e imparte la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y su espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría, de la manera y en las formas que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo esto por gracia libre, gratuita y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. Entonces, solamente de esta parte de la confesión, nos hemos llevado muchos años en explicar salvación, Trinidad y ahora teología de pactos. ¿Qué es lo que esta confesión está diciendo, está declarando? Y aquí es donde vamos a poner un poco más de cerebro, donde se nos va a quemar un poco unas cuantas neuronas, pero es necesario que se nos quemen unas cuantas neuronas para llegar a conclusiones lógicas. Voy a empezar con esto. La razón por qué existen iglesias sin denominación, y voy a ser muy fuerte en este punto, es porque sus líderes son incapaces, no tienen la habilidad de escudriñar las Escrituras, de saber en qué sistema ellos caen. Yo he escuchado muchas veces de personas que dicen, pues a Dios no le importa la denominación, Dios no tiene denominación. Claro, Dios es perfecto en todos sus caminos. Usted y yo somos los que estamos un poco retrasados. Bueno, no un poco, demasiado. Usted y yo somos los que cuando leemos las Escrituras luchamos contra ellas. Hay cosas que son difíciles de explicar, dice el apóstol Pedro. Entonces, las denominaciones, la razón por qué existen denominaciones, sí, claro, es porque en nuestro entendimiento fallamos en entender todas las cosas que Dios nos ha dejado, pero la razón por qué existen denominaciones es porque los ministros, los siervos de Dios, la iglesia, trata y siempre ha tratado de ser lo más fiel a las Escrituras. Y cuando hay un desacuerdo que debemos de hablarlo y debemos de tener nuestras diferencias, entonces es cuando la iglesia
se denominan en diferentes categorías. Voy a empezar con esto. La denominación, bueno, mi denominación es, yo soy bautista. Y no solamente bautista, sino bautista, lo que se conocía antes como bautista particular o bautista reformado. Y la razón por qué se les decían, bueno, voy a empezar desde el principio. Después de la Reforma, en Inglaterra, la iglesia salió del sistema católico. Esa iglesia se llamaba la iglesia anglicana. ¿Ustedes han escuchado de la iglesia anglicana antes? No. Bueno, hay una iglesia en Inglaterra que se llama la iglesia anglicana. Sin embargo, lo que ellos oponían más era el magisterio o la autoridad del papado. Sin embargo, ellos se quedaron con ciertas tradiciones y ritos que todavía comparten con la Iglesia Católica Romana, como la liturgia, como los sacramentos, como la veneración de imágenes, de ídolos. Entonces, aunque la iglesia anglicana salió de la reforma de la iglesia católica, se le fue necesario para muchas personas aún reformarse de la iglesia anglicana. Y estos que salieron de la iglesia anglicana se subieron en botes, en barcos, y llegaron a Estados Unidos. Estos se conocen como los puritanos. ¿Ustedes han escuchado de los puritanos antes? Bueno, estos eran los puritanos que salieron de la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana. Ahora, los puritanos tenían tres denominaciones grandes, lo que se conocían como los congregacionalistas, los presbiterianos y luego los bautistas, pero en general los bautistas particulares. Y la razón por qué se llaman bautistas particulares es porque ya existía dos tipos de categorías de bautistas, los bautistas generales y los bautistas particulares. Y cuando denominamos bautistas generales y bautistas particulares, es por lo que ellos creían acerca de la doctrina de la expiación de Cristo, por quien murió Cristo. Los bautistas generales generalmente dicen que Cristo generalmente murió por todos, pero los bautistas particulares dijeron, no, Cristo Jesús murió por un pueblo particular, por sus escogidos. Entonces, los bautistas reformados son los de los bautistas particulares, que ese es donde está mi afiliación doctrinal. Es importante saber historia, es importante porque hay muchas personas que usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí. Bueno, ¿qué denominación? Pues no sé, yo nomás creo en la Biblia. Bueno, el diablo también cree en la Biblia. ¿Qué exactamente de la Biblia es lo que usted cree? Entonces ahí es donde tenemos que tener nuestros sistemas doctrinales en orden. La razón por qué di toda esta historia es para llegar hasta un punto. Existe una diferencia entre nosotros, los presbiterianos, y los congregacionalistas, donde la diferencia no es en soteriología, no es en la doctrina de salvación, tampoco es en la doctrina de la Trinidad, sino es en la doctrina de cómo es que entendemos que Dios ha trabajado por medio de sus pactos. Y esta es la diferencia en que los bautistas tienen con los presbiterianos, los congregacionalistas. Ellos creen que el pacto de gracia, aunque se estableció en el nuevo pacto, todos los pactos que han habido, el pacto hecho con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, en sí son administraciones del pacto de gracia. Entonces, llegando y ustedes han escuchado antes de lo que es el pacto de gracias o el nuevo pacto. Yo creo que los que tienen un poquito más de tiempo en la iglesia han escuchado eso, aunque no lo hayan estudiado con profundidad. Pero ¿qué es lo que es único del nuevo pacto con todos los otros pactos? ¿Alguien sabe eso? No se me esconda, hermano Luis. ¿Qué es lo que es único del nuevo pacto que no aparece en los otros pactos?
¿Qué digo? Sí, en un punto. Aparece Cristo aquí en Adán. ¿En cómo? Ok, ahí vamos por el camino correcto. Aparece Cristo como señal y como sello. ¿Cómo? Cuando Dios, por medio de métodos de comunicación de gracia, ¿han escuchado esa palabra antes? Dios le da la palabra a Adán. Cuando estamos hablando de métodos de comunicación de gracia, ¿cómo es que la gracia se transmite? ¿Cómo es que el hombre llega a fe? Por el oír. Entonces es por la palabra de Dios. Entonces, cuando un ministro predica, eso es un método de comunicación de gracia. Para poder llegar a fe es por medio del oír. Entonces Adán escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios, que le daba una promesa. La promesa es ¿qué? Exacto. La promesa siempre ha sido Cristo Jesús. Y desde el principio Dios predicó esa promesa. Solamente ahí ya nos separamos de los dispensacionalistas. Solamente con eso. ¿Por qué? Porque en el sistema dispensacionalista existen diferentes métodos de salvación o diferentes maneras en cómo una persona puede llegar a la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cómo dijo, hermano? En el cual podamos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la única manera para poder ser salvos es por Cristo Jesús. Allí estamos de acuerdo con nuestros hermanos presbiteranios y nuestros hermanos congregacionalistas, incluso nuestros hermanos anglicales. Ya no estamos de acuerdo con nuestros hermanos dispensacionalistas. Ok, este es el punto. ¿Cuándo es que llegó Cristo Jesús a eficazmente o realmente a ofrecer ese sacrificio por nosotros? Entonces, tiempo después. Y la pregunta siempre ha sido, entonces todos estos que nacieron y vivieron antes de Cristo, llegaron a salvación sin conocer el nombre de Cristo o sin saber o sin ver la realidad de Cristo. ¿Están entendiendo? Esas son las preguntas difíciles donde ya nos estamos separando de nuestros hermanos presbiteranios y congregacionalistas. Ellos dicen, los congregacionalistas y los presbiteranios, que Cristo, que el pacto de gracia que establece Cristo, siempre ha sido el pacto de Dios con todos, con Abraham, con Noé, con David, siempre ha estado el pacto de gracia. Entonces todos los pactos en verdad son administraciones del pacto de gracia. Mi pregunta era, ¿qué es lo único que aparece en el pacto de gracia, en el nuevo pacto, que se diferencia con los otros pactos? Hay una promesa específica. Esa promesa específica aparece en Jeremías 31, Ezequiel capítulo 36, Juan capítulo 3. ¿Cuál es esa promesa? Es la regeneración. ¿Se acuerdan de esa doctrina de regeneración? ¿Qué es la regeneración? Que es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Y qué es lo que dice Jeremías 31? Y pondré mi corazón en sus corazones. Le quitaré el corazón de piedra a ellos y pondré mi corazón de carne en ellos. Y pondré mi espíritu en ellos para que estén y guarden mis estatutos, mis leyes. Pero luego dice el autor del libro de los Hebreos, este no es como el pacto que fue hecho antes. Entonces usted y yo, bueno, yo no sé cuál es su afiliación denominal todavía, pero si usted lee el libro de los Hebreos, dice, este pacto, incluso Jeremías dice, este pacto no es como el pacto que se fue hecho con sus padres. Entonces estamos viendo que sí hay una distinción entre el pacto de gracia
y los otros pactos. Este pacto es superior porque no solamente da perdón de pecados, pero promete regeneración, promete cambio de vida. Los otros pactos no prometían regeneración. Por eso eran pactos inferiores. Entonces, donde ellos ven una continuidad en todos los pactos, el pacto de gracia, nosotros vemos que existe una continuidad, pero también una discontinuidad. Este pacto, el nuevo pacto, es mejor. Entonces, si miramos a Cristo, pero no como en una realidad, no como algo que ya fue establecido, sino como una promesa. Como una promesa. ¿Cómo es que estos santos, antes de Cristo, fueron salvos? Por creer en la promesa. Aunque ellos no sabían, no entendían todavía quién es la promesa. Y esto es solamente un aperitivo para las siguientes clases. ¿Qué significa el nombre de Noé? ¿Dónde están las maestras de los niños? ¿Qué significa el nombre de Noé? Descanso. Porque los padres de Noé estaban esperando ese descanso, esa simiente. Ellos ya estaban esperando eso. Ellos dijeron, en Noé será nuestro descanso. Entonces miramos que todos ellos, aunque creían en la promesa, no tenían la revelación completa de todo. Esto se llama revelación progresiva. Mediante todos los pactos miraremos que la revelación de Cristo se hace más clara y más clara y más clara. Esto es lo que esta parte de la confesión está dejando en claro. Que este pacto, y lo voy a leer como está para no decir algo que es incorrecto. Esto enseña que aunque la obra de redención no fue consumada, sino hasta la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, sin embargo, sus beneficios fueron comunicados otra vez. ¿Cómo? A través de la palabra, a través del oír. Fueron comunicados a los escogidos desde el principio del mundo. Esto sucedió mediante las promesas, los tipos y los sacrificios revelados en la palabra que señalaban a Cristo como el mediador prometido. Entonces, ¿dónde miramos la promesa de Cristo? En la palabra de Dios, cuando le dice, de tu simiente, de la simiente de la mujer, éste le herirá la cabeza, pero tú le morderás el calcañar. Eso es a través de la palabra. La palabra es necesaria para fe, para llegar a fe. Pero luego existen lo que conocemos como ordenanzas, o sacramentos, o tipos, o sacrificios, que nos dice el autor del libro de los Hebreos. Estos eran señales y sombras. Entonces, no solamente la miramos en manera audible, pero también Adán y su mujer, que ahora es Eva, participaron del primer sacrificio. ¿Cuál fue ese sacrificio? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahorita. Uniendo todo lo que es salvación, Trinidad y estas clases, todo esto es hasta ahorita. Las últimas clases miramos lo que eran los sacramentos, los árboles, cómo sirvieron como señales y sellos para comunicar la prueba y también lo que era prohibido. Y también miramos lo que era la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Pero ahora ya estamos entrando a Génesis 3:23. Para comenzar este estudio, les voy a pedir que abran sus escrituras a Génesis 3:23. Donde dice Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Entonces aquí miramos el primer exilio
del hombre. Históricamente, bíblicamente, este es el primer exilio del hombre. Adán, no por su propia decisión, sino Dios mismo lo sacó. En el hebreo, esta palabra es una palabra de juicio. Y luego miramos en el 3:24 que repite la misma palabra, pero no es la misma palabra en hebreo, es otra diferente palabra. Pero esta palabra es una palabra de juicio. ¿Por qué juicio? Porque hubo una violación del pacto. Otra vez, el pacto de obras no era un pacto hecho con gracia, no era un pacto misericordioso. Dios nunca le prometió a Adán que si él iba a fallar, que habría una manera de cómo es que él podía restituirse. No, era un pacto establecido en una condición perfecta, personal y perpetua obediencia. De una vez quebrado el pacto, no hay nada más que hacer. Entonces Dios saca a Adán, lo saca del huerto. Y salir del huerto, que ahora sabemos que es el templo de Dios, es que salir de la presencia de Dios. Entonces aquí es donde el hombre pierde la comunión litúrgica, pierde la comunión con la gloria y la presencia divina de Dios. Está lejos de la casa de Dios. Ahora, el punto aquí es de que Moisés en el 3:23 y 3:24 repite lo mismo, que lo saca, pero en el 3:23 dice para que labre, y en el 3:24 da la descripción visual de qué es lo que estaba pasando. Entonces usted y yo nos tenemos que preguntar por qué Moisés tiene que volver a decir que Dios lo sacó del huerto para que Adán labrara la tierra en la que fue tomado. La vocación de Adán no se canceló. ¿Cuál era la vocación de Adán? De cuidar, de labrar la tierra. La vocación no se canceló, sino que ahora se vuelve otra vez en fatiga, es juicio. Es juicio. Entonces, regresando a las maldiciones, ¿qué es lo que le dijo Dios a Adán? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, la creación ahora es maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Entonces, esta frase, la tierra de que fue tomado, 3:23, aquí estamos mirando la antropología bíblica. Y hemos hablado de esta palabra antes, antropología. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. ¿Y qué es antropología? El estudio del hombre. Esta antropología nos recuerda que el hombre fue formado del polvo. Su trabajo ahora, cuando él trabaje, eso le va a recordar de la maldición del pecado. Es pedagogía visible. Es pedagogía visible. Entonces, trabaja con su sudor, la tierra es maldita, y no solamente eso, sino regresará a ella. Entonces, el trabajo, la fatiga, el sudor, todo es instrucciones visibles, para ponerlo en palabras más simples, de que al final de todo esto, todos moriremos. Todos moriremos. Entonces, el énfasis en y esto es lo que vamos a mirar, que de aquí en adelante la tierra se vuelve en algo muy importante. En Israel la tierra se vuelve muy importante. En Abraham la tierra se vuelve muy importante. En Noé la tierra se vuelve muy importante. En David la tierra se vuelve muy importante. La tierra ahora es algo muy importante. Pero miramos que todo esto ahora es maldito hasta que tenga que venir uno que restaure todo hasta el final. Estamos viendo aquí el fracaso del hombre. Entonces seguimos adelante, 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que
revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces otra vez, esta dice que lo echó fuera, pero ahora no solamente dice que lo echó, sino dice que lo echó fuera. Como dije, esta palabra ahora en hebreo es una palabra diferente. Garash es la palabra en hebreo, que significa destierro. Yo creo que es la palabra correcta en español. Destierro, destitución o excomulgación. Así se dice. Expulsión, pero es estar afuera. Eso es igual lo que la iglesia hace con un miembro que no se arrepiente. Miramos que nuestro Señor, impartiendo disciplina, dice que si hay una persona, un hermano que ha pecado contra ti, ve con él a solas y repréndelo. Si se arrepiente, te has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, llévate 2 o 3 testigos y habla con él. Y si aún no se arrepiente, entonces lo expones delante de toda la iglesia, expones su pecado delante de toda la iglesia. Y aún así, si no se arrepiente, tenlo por gentil y por un no arrepentido, por un inconverso. Lo sacas, es sacarlo de la iglesia. Entonces miramos que Dios guarda de sus lugares sagrados, de sus lugares santos. Igual como la iglesia guarda del templo que Dios le ha delegado a ella, Dios es el primero que guarda de su templo, del templo del Edén, sacando al hombre y a su mujer. ¿Por qué? Porque ahora Dios no puede convivir con el pecado. Dios es santo. Vaya conmigo a Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Habacuc capítulo 1, versículo 13 declara: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora, no les voy a pedir a ustedes que vuelten conmigo a esta porción. Yo creo que muchos de nosotros ya la tenemos hasta memorizada. Romanos 8:7, que nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cómo? Ni tampoco pueden. Y aquí es donde miramos la doctrina de la inhabilidad del hombre. ¿Se acuerdan que enseñamos la total depravación y luego la inhabilidad del hombre? ¿Qué es la doctrina de la inhabilidad del hombre? Pablo, hablando con gente estudiada, gentiles. Pablo, hablando con los de Grecia, les dice que Dios manda, ordena que todo hombre se arrepienta. Otra vez, yo creo que cuando se evangeliza de la manera más suave para no herir a las personas. Te invitamos a que te arrepientas. Te invitamos a que aceptes al Señor como tu único Salvador. No, Dios no te invita, Dios te ordena. Ordena a todo hombre que se arrepienta. Otra vez, Dios como creador, en absoluto, Él es soberano, Él puede decidir qué es lo que hace con su creación. Y Él ordena que todo hombre se arrepienta. La pregunta es, ¿puede todo hombre arrepentirse? No, no tiene la habilidad de arrepentirse. El hombre sin Dios, dice Pablo, es enemigo de Dios.
¿De qué somos salvos? ¿De qué te salvó Dios? De Él mismo. No hay peor cosa, situación, que caer en manos de un Dios vivo. Sí, hay muchas personas que le tienen miedo a Satanás, o al mundo, o al infierno. Bueno, pero desde el principio Dios declara algo: yo ahora soy enemigo tuyo. Estás lejos de mi presencia. Porque soy santo. Sus ojos son santos. Lejos está de él el pecado. ¿Qué es el infierno? No es la ausencia de Dios. Es la ira de Dios. Y cuando Dios saca a este hombre, a Adán y a su mujer, Él se asegura que no haya ninguna posibilidad que este hombre, por su propio mérito, por su propia obra, por sus propias fuerzas, regrese a Él, porque es enemigo de Él ahora. Pone a dos querubines con espadas de fuego. ¿Y cuál es esta representación de estos querubines y esta espada de fuego? Bueno, nos dice que en el propiciatorio, cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, entraba al propiciatorio donde estaban dos querubines con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, y él tenía que rociar sangre en el propiciatorio. ¿Qué es lo que esos querubines simbolizaban? Que estaban guardando el lugar santísimo. Si un extranjero, si uno de estos sumos sacerdotes llegase a atreverse a entrar con un pensamiento, con una acción inmunda, muere inmediatamente. Entonces Dios, restringiendo, guardando de su santo sacramento del árbol de la vida, pone a estos querubines con espadas de fuego que se revolvían sobre este huerto. ¿Qué es el fuego? Por eso, mis hermanos, ministros, músicos, incluso ministros que se paran aquí, tengan mucho cuidado con esas canciones que hablan de fuego. Porque el fuego no es algo bueno en la Escritura, no siempre representa juicio de Dios. Nos dijo Jesús, dijo Juan el Bautista, que llegará uno tras de él. Este tendrá el poder para bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y a los que son bautizados en Espíritu Santo son de él, y los que son bautizados con fuego, dice, y los echará al fuego. Tenga cuidado hasta con las canciones que usted escucha que hable sobre fuego. El fuego de Dios es juicio, es ira. Sí, pero ¿purificación de qué? Para purificarse de algo uno tiene que estar, ¿qué? No, uno tiene que ser primero pecador para poder ser purificado. Y el fuego, cuando purifica, es doloroso. También cuando Jehová se le presentó a Moisés, le presentó en forma de... Una zarza de fuego. Fuego en medio de una zarza ardiente. Nos dice la Escritura que es fuego purificador, fuego con... Porque ahora, para poder tener acceso a este árbol de la vida, para poder entrar a este huerto, tienen que entrar primero por esa espada, por ese fuego, por esa ira, por ese juicio.
Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Todos conocemos el versículo 7 en adelante. Yo creo que usualmente es el 10 en adelante donde todo el mundo para, donde todo el mundo termina. Pero dice Isaías 53, versículo 7 en adelante: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y dice el 10 ahora: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Por eso, claro, sí decimos que los romanos, los judíos, todos estos crucificaron, fueron los que asesinaron a nuestro Señor. Pero últimamente, ¿quién fue el autor que llevó a Cristo Jesús a Calvario? El Padre requirió que alguien pasara por esa espada de fuego. Usted que es padre y usted se place en el dolor, en el castigo de su hijo. No, claro que no. Pero nos dice la Escritura, aún así, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Entonces, desde el principio, ahora nosotros siendo enemigos de Dios somos incapaces de llegar a Dios, de regresar a su presencia, porque Él ahora saca al hombre al oriente. Y cada vez que miremos el oriente, bíblicamente, ahora es exilio, es excomulgación, que están siendo sacados de la presencia de Dios. Caín, después de que asesinó a Abel, fue llevado al oriente. Israel, cuando fue cautivo a Babilonia, fue hacia el oriente. Entonces, para regresar a la presencia de Dios, tenemos que ir al occidente. Pero no se puede porque hay espadas de fuego, hay querubines que guardan ese lugar donde la presencia de Dios se es manifiesta. Pero Cristo Jesús fue quebrantado, inmolado por nosotros. Donde ahora nos dice Hebreos, vayan conmigo a Hebreos. Vayan conmigo al capítulo 9 de Hebreos. Donde nos dice el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, el cielo invisible, el primer cielo del que hablamos, a presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena, no. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
Pero ahora en la consumación de los siglos, ahora que todo ha sido acabado, es terminado, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, la enemistad que nos separaba con Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez en la tierra maldita y después esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero esa es la consolación y la esperanza, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nosotros le esperamos todos los días. Pero regresando a la historia de redención, a la teología de pactos, todos estos santos que nacieron antes de Cristo, con ansiedad lo esperaban. Esperaban la consumación de la promesa. Y usted y yo en esta jornada que estamos viendo todos estos pactos, viendo todo lo que es teología bíblica, vamos a mirar cómo esta promesa perfecta, se cumple en nuestro Redentor. Y por eso, y como siempre digo, mis hermanos, ahora que estamos aquí en este lugar, qué privilegio es estar en este lugar. Porque no entramos con un sacrificio hecho por nosotros, ni por macho cabríos, ni por toros, sino entramos por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada una vez para siempre, para quitar los pecados de su pueblo. Entonces, esta es la historia de redención. Nosotros miramos atrás, ellos miran adelante, y entre vamos explicando un poquito de teología. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que usted haya aprendido mucho en esto, lo que fue protología, Génesis 1, 2 y 3. Aunque no le hicimos justicia, podemos pasar meses explicando un solo versículo. Pero Dios me los bendiga, pongámonos de pie y oremos.